la doctora Abigail Orocha Iglesias, soy médico ginecólogo obstetra, especialista en fertilidad. Y muy bien, vamos a dar inicio a este tema tan importante que en muchas ocasiones es dejado de lado, ¿no? A pesar de lo que representa este tema de la planificación familiar en el contexto, no solamente de las mujeres, de las familias, ¿no? Parejas, sino de la sociedad. En el transcurso del desarrollo de esta charla, ustedes van a ir dándose cuenta de el por qué toma un lugar muy importante en cuanto a la salud pública, el tema de la planificación familiar. Pero vamos a empezar primero por definir qué es la planificación familiar y de qué se trata la salud sexual y reproductiva. Muy bien, en el caso de la planificación familiar, es el derecho que tiene toda persona a decidir de manera libre y responsable el número de hijos que quiere tener y, a su vez, en qué momento los va a tener. Así como también tiene derecho esta mujer o varón a recibir toda la información necesaria acerca de los servicios de planificación familiar. Este derecho es independiente de cualquier cosa, independiente del sexo, la preferencia sexual, la edad, el estado social o legal de las personas. Ahora, en cuanto a la salud reproductiva, o de manera más adecuada, la salud sexual y reproductiva es, en general, un estado de bienestar físico, mental y social, es decir, en todos los aspectos involucrados en el campo reproductivo. Y a su vez, no solamente con esta finalidad, ¿no? Sino, me refiero a no solo con la finalidad de reproducirse que tienen las personas, sino también con el hecho de que pueda haber la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. Entonces, es por eso que lo que involucra la salud reproductiva también va a formar parte todo un sistema macro, ¿no? Es decir, un sistema al cual debería haber un acceso universal. ¿Para qué? Pues para la información acerca de métodos anticonceptivos que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables por las personas que van a hacer uso de ellas. Acá les traigo algunos datos muy interesantes de la OMS, ¿no? Datos actualizados al 2020, donde se calculaba que en el 2019 había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva. Esto es, mujeres entre 15 y 49 años en el mundo entero. De estas, 1.112 millones precisaban planificación familiar. Y de ellas, 842 millones utilizaban métodos anticonceptivos. Y se estima que 270 millones tenían necesidades desatendidas en materia de anticoncepción. E incluso diría yo que estos números podrían estar subestimados, ¿no? Ya que estas son cifras que recoge la OMS a lo largo del mundo. Pero pues muchos de nuestros países también en cuanto a reportar esta data, pues a veces nos quedamos un poquito cortos. Entonces, no olvidemos también que el uso de anticonceptivos fomenta el derecho de las personas a decidir lo que ya habíamos dicho hace unos minutos, que es el número de hijos que desean tener y el intervalo entre los embarazos. Recordemos también que los métodos de planificación familiar no solo toman en cuenta los métodos anticonceptivos, que son aquellos que están pues destinados a prevenir un embarazo, sino también va a incluir todas las medidas, la consejería de todo lo contrario, ¿no? De aumentar las posibilidades de conseguir un embarazo cuando la mujer, la pareja así lo decida. En cuanto a los métodos anticonceptivos, bueno, estos van a ser cualquier método que se usan para prevenir el embarazo y van a tener diferentes mecanismos de acción y eficacia a la hora de evitar embarazos no deseados. La eficacia se va a medir por el número de embarazos que ha habido en un año por cada 100 mujeres que utilizan dicho método. Este es el conocido índice de Pearl. Entonces, vamos a clasificar de acuerdo al número de embarazos que se dan por cada 100 mujeres que usan el método en muy eficaces cuando hay entre 0 y 0.9, es decir, menos de una en cada 100 mujeres a las que les falla, por así decirlo, el método. Entonces, si es el caso, pues estos serían métodos muy eficaces.
Los eficaces se van a considerar si hay entre 1 y 9 embarazos por cada 100 mujeres. Los moderadamente eficaces si hay entre 10 a 19 embarazos por cada 100 mujeres que usan dicho método. Y los menos eficaces es cuando ya se reporta 20 a más embarazos por cada 100 mujeres que utilizan un método, ¿no? El método analizado. Entonces, aquí les traigo una tabla donde ustedes pueden ver cuál es el porcentaje que habría, ¿no?, de embarazos por cada 100 mujeres que usan estos métodos. Por ejemplo, un método muy conocido que utilizan parejas en nuestro medio, ¿no?, el coito interruptus. Vean ustedes qué porcentaje tan alto hay de que puede haber un embarazo entre las mujeres o parejas que usan este método, el 27%. 27 de 100 embarazarán utilizando este método. Es una cifra, pues, nada despreciable, ¿no? Quiere decir que, pues, muy seguro este método no es. Entonces, vean ustedes, en dependencia de los diferentes métodos, que algunos, pues, tienen menor probabilidad de fallar que otros. Vean así, por ejemplo, en el caso del dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel es 0.2%, ¿okay? 0.2 por cada 100. En el caso del implante subdérmico, subcutáneo de gestágenos, es del 0.05, que son en realidad cifras bastante buenas, ¿no? Y que en la actualidad estos son métodos bastante usados precisamente por esto, ¿no? Por su eficacia, pero también por su seguridad y sobre todo también porque son métodos de larga data. También podemos ver entre algunos de los métodos, pues, ya la esterilización tanto femenina y masculina, que serían métodos definitivos. Entonces, la clasificación de los métodos anticonceptivos vamos a tener que, de acuerdo, ¿no?, al mecanismo de acción que ellos utilizan, pues vamos a encontrar dentro de los que son llamados naturales, por ejemplo, el método del ritmo o Gino-Naus, ¿okay?, que se va a usar sobre todo, pues, en chicas, en mujeres que tienen ciclos ovulatorios regulares. Tenemos el famoso anillo del ciclo también, ¿okay?, que lo mismo también lo vamos a utilizar en mujeres regulares, pero con tasas de fallo, pues, como les mencionaba hace un momento, con el índice de PERM, pues, bastante altos. Tenemos como otro de los métodos naturales el método de la lactancia materna exclusiva, conocido MELA, que usado de manera adecuada, pues, en realidad, pues, sí estaría dentro de los métodos a tomar en cuenta a mujeres que estén dando lactancia materna exclusiva, en estas mujeres que no han retomado, muchas de ellas, ciclos ovulatorios, ¿okay?, y que no tengan, pues, alguna otra circunstancia que nos lleve a utilizar, pues, un método diferente en ellas. En el caso de los métodos de barrera tenemos a los preservativos, tanto femeninos como masculinos, los diafragmas y las esponjas vaginales. Estos dos últimos se podrían acompañar, por ejemplo, también con espermicidas, ¿okay?, que son sustancias que se utilizarían para también tratar de mejorar el efecto, el mecanismo de acción anticonceptiva de tanto los diafragmas como las esponjas. Dentro de los métodos hormonales vamos a tener diferentes presentaciones también. Acá hay presentaciones en tabletas, presentaciones en inyectables, en parches subcutáneos y en anillos vaginales. Recordemos también que es muy importante a la hora de, ¿no?, que una mujer, una chica busque un método anticonceptivo, que esto sea tras haber sido evaluada, ¿okay?, en consulta, ya que no todos los métodos anticonceptivos, pues, tienen las mismas moléculas. Hay moléculas que son de elección, por así decirlo, para ciertos grupos de pacientes con ciertos diagnósticos, por lo que si ya vamos a usar algún método hormonal, lo ideal sería primero evaluar a esta paciente, su historial médico, sus factores de riesgo, y como tal hacerle un chequeo ginecológico antes de. Tenemos también los LARC, que son los anticonceptivos reversibles de larga duración. Ya habíamos mencionado a estos, los implantes, por ejemplo, los implantes subcutáneos y los dispositivos intrauterinos. Entonces, estos métodos de larga duración y que son reversibles, pues vamos a tener también algunas
algunas consideraciones antes de, ¿no? Antes de ponerlos. Por ejemplo, en el caso de los sistemas intrauterinos, los dispositivos intrauterinos, lo mismo, tenemos que primero evaluar a esta paciente, porque si de pronto esta mujer está teniendo hemorragias uterinas anormales que aún no han sido diagnosticadas, o si esta mujer tiene una enfermedad inflamatoria pélvica, o muchos otros diagnósticos que tendríamos nosotros que evaluar en consulta, pues en ese caso, si hallamos alguno de estos diagnósticos, pues no sería lo ideal para esta mujer poner de inicio, sin un estudio previo, sin un tratamiento previo, pues un sistema o un dispositivo dentro del útero. Los métodos anticonceptivos permanentes, bueno, para esto se tiene que tener una decisión ya, vamos a decir, definitiva. La mujer y el hombre tienen que estar totalmente convencidos de que esa es la elección, de que ya o no quieren tener más hijos, o definitivamente si no han tenido hijos previamente, pues que sea una decisión totalmente analizada en profundidad para proceder a este paso. Si bien es cierto, en la actualidad hay cirugías de reversión de estas, tanto de la vasectomía como de la ligadura de trompas, es importante mencionar que las probabilidades de embarazo después de, pues no alcanzan normalmente a las de una persona que no ha sido sometida a este tipo de cirugías. Entonces, es importante concientizar acerca de las consecuencias de la poca reversibilidad, o vamos a decir, el pronóstico, pues no muy favorable en caso de que se arrepienta, ¿no? El varón o la mujer de haber hecho su cirugía. Entonces, pero en definitiva es un método buenísimo si la mujer o el hombre, en el caso de la vasectomía, desean algo permanente. Con respecto a los métodos anticonceptivos de emergencia, es importante decir que estos métodos, como su nombre lo indica, son de emergencia, es decir, no son anticonceptivos que deberían utilizarse de rutina y mucho menos mes a mes, y menos aún utilizarlo varias veces en un mismo periodo, en un mismo ciclo. ¿Ok? Entonces, son métodos de respaldo básicamente para prevenir el embarazo si no se usó un método anticonceptivo, o si se usó un método de barrera como el condón y se rompió, o si, por ejemplo, hubo algún caso de abuso sexual en una mujer. Vamos a empezar hablando del preservativo, ¿okay? El preservativo, y lo ponemos al preservativo masculino solo, sin la compañía de otros anticonceptivos, porque es importante recalcar que es el único que protege de enfermedades de transmisión sexual. Sobre todo en la población joven, en los adolescentes, es importante que hagamos concientización acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, todos lo conocemos, están hechos de látex. En los casos de los pacientes que sean alérgicas al látex, pues también tenemos opción de otro tipo de componentes. Hay preservativos masculinos de nitrilo, hay preservativos masculinos de origen también vegetal. ¿Okay? Entonces, tenemos múltiples opciones. En esta otra diapositiva, pues ven ustedes que hay toda una gama de anticonceptivos, sobre todo de uso femenino, ¿no? Ahí tenemos al preservativo o condón femenino en el primer slide, y también la forma en la que debería colocarse. Tenemos en el gráfico contiguo, pues a los diafragmas, ¿okay? Que vean ustedes que es una especie de semicopa, ¿okay? Y son relativamente sencillos de colocarlos, pero pues para muchas pacientes el hecho de poder colocarse un diafragma cada vez que vayan a tener relaciones sexuales, o en el caso, por ejemplo, de las esponjas, pues podría resultar un poco incómodo, ¿no? Pero, como siempre les digo a las pacientes en consulta, hay un método para cada chica, ¿no? Con el que, de acuerdo a su perfil, a sus antecedentes clínicos, médicos y a su comodidad, pues podremos elegir el que más pues, se adecue a ella, a su organismo, a su cuerpo y demás. Tenemos también las tabletas anticonceptivas. Hay tabletas pues que son de uso continuo, que durante los últimos días llevan placebo, es decir, no llevan medicación como tal hormonal, pero a veces se acompañan
de hierro y demás, con el objetivo de que esta paciente pues no interrumpa la toma de anticonceptivos de tal manera que pueda acabar un blister e iniciar inmediatamente otro. Hay presentaciones que sí que hay que tomarnos un descanso de una semana, traen principio activo por 21 días, 21 tabletas, tras lo cual hay un receso de una semana, 7 días, y luego se empieza con la toma de del siguiente blister, ¿no? Para el próximo mes. Entonces, como les decía también hace unos momentos, no todos los anticonceptivos son iguales, algunos traen una combinación de estrógenos con progestágenos, hay anticonceptivos orales que traen solo gestágenos y la elección del mismo, repito, es de acuerdo al perfil de la paciente, a qué es lo mejor para la mujer, la chica, la adolescente que tenemos enfrente de nosotros en consulta. En el caso de los inyectables, pues estos también va a haber inyectables que son de uso mensual, ¿verdad? Que normalmente contienen una combinación de estrógenos más progestágenos y vamos a tener a la presentación de inyectables trimestrales que estos traen básicamente progestágenos. Tenemos por acá el método del implante subcutáneo. En la actualidad contamos con el Nexplanon, es básicamente el principio activo es un progestágeno, el etonorgestrel, que trae 68 miligramos y que va a ir liberando pequeñas cantidades de hormona por día. Es un método bastante eficaz, bastante cómodo también de poner, se aplica con un anestésico local, es sumamente rápido, tiene una duración de 3 años. Entonces, en el siguiente gráfico ustedes pueden ver los dispositivos intrauterinos, ¿okay? Tanto el dispositivo intrauterino de cobre, que pues no tiene un efecto hormonal, sino más bien va a actuar por varios otros mecanismos, ¿verdad? Como el hecho de producir un estado proinflamatorio, también va a tener un efecto de barrera. Entonces, mide las medidas de un dispositivo intrauterino, para que se hagan una idea, es un promedio de 3 centímetros de largo, el tubito vertical que ustedes ven ahí, y aproximadamente 3 centímetros en la parte ancha, que va de extremo a extremo de las alitas horizontales que ustedes pueden ver ahí. En el caso del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, pues en efecto va a liberar levonorgestrel, pequeñas cantidades por día, alrededor de 0.02 miligramos por día del principio activo, y trae en total 52 miligramos y que va a durar un largo periodo. En el Perú lo tenemos patentado, bueno, el laboratorio que provee de este dispositivo, pues lo tenía hasta hace poco por 5 años, se ha ampliado en este último año por 6, ya que hay estudios y validación de este método para usarlo incluso hasta por 8 años, ¿no? Pero en nuestro país está aprobado por 6 años, por el momento, ¿no? De pronto ya en unos meses o tal vez años podría haber un cambio en este sentido, ¿no? En el sentido del tiempo. Tenemos también otros dispositivos intrauterinos que traen también levonorgestrel, pero en menores cantidades, dura también un menor tiempo, 3 años en promedio, y tienen medidas también más pequeñas, y eso sobre todo pensando en población pues, más joven, en adolescentes, ¿no? De tal manera, en pacientes nulíparas, de tal manera que sea más cómodo el tema de la colocación del sistema intrauterino. Muy bien, y en el caso de los varones, tanto se ha hablado acerca, ¿no? De los métodos novedosos, tanto en tabletas como en inyecciones y demás, pero lamento pues decirles que hasta el momento están aún en la fase experimental. De ellos, el que va, por así decirlo, un poquito más avanzado es el tema de el Basagel. Es una especie de gel que se va a inyectar en el interior de los conductos deferentes y va a causar un efecto como que pues de barrera, ¿no? Va a ser una especie de barrera semipermeable que va a
a impedir que los espermatozoides pues puedan seguir el trayecto del conducto, ¿no? Deferente, que es el tubito este que va a llevar a los espermatozoides desde ¿no? el epidídimo hasta finalmente pues el exterior cuando el varón eyacula. ¿Ya? Va a salir el conducto de frente, luego va a pasar y se va a conectar a la uretra masculina y finalmente por ahí es que se da la eyaculación. Muy bien, en el caso de los métodos definitivos quirúrgicos, pues tenemos a la ligadura de trompas y a la vasectomía. Ambas cirugías son cirugías que podrían hacerse de manera ambulatoria y deben conocer ustedes que en el caso de la ligadura de trompas está incluido en el Sistema Nacional de Planificación Familiar, de tal manera que si una mujer desea realizarse este método pues quirúrgico definitivo, pues podría optar por él acercándose a un establecimiento de salud del ministerio, pues para conocer, ¿no? Cuáles son los pasos a seguir. En el caso de las vasectomías, hemos tenido, pues, con gran alegría, por así decirlo, el hecho de que han empezado a haber campañas gratuitas para que también los varones que desean optar por este método, pues tengan acceso al mismo. Muy bien, en cuanto a los anticonceptivos de emergencia, ¿no? De urgencia, tenemos entre ellos a la famosa píldora del día siguiente, ¿ya? Entonces, tenemos en dos presentaciones, tanto la de una toma que trae 1.5 miligramos de levonorgestrel y en el caso de la toma doble, pues vienen en tabletas de 0.75 miligramos del mismo componente. Lo ideal es tomarlo lo más pronto posible después de haber tenido la relación sexual de riesgo y después de las 72 horas pues va perdiendo mucha mayor efectividad, ¿no? Entonces, mientras antes lo tome la paciente, pues es mejor. También tenemos al acetato del ulipristal en dosis de 30 miligramos, dosis única, y en el caso de la colocación del lacté de cobre durante los primeros 5 días después de la relación sexual de riesgo, pues también funciona como un anticonceptivo de emergencia. Bien, tenemos una clasificación de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde de acuerdo a los factores de riesgo que tenga la paciente o a diagnósticos en específico, pues vamos a categorizar los diferentes métodos, ¿no? Si podríamos ponerlo, si no debemos ponerlo, o si debemos valorar riesgo-beneficio de ponerlo en esta paciente o tal vez optar por algún otro método. Entonces, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda de la pantalla, pues tenemos 4 categorías, donde la primera categoría, la categoría 1, va a ser cuando no existen restricciones al uso del método anticonceptivo en cuestión. En el caso de la categoría 2, vamos a tener que las ventajas de utilizar el método generalmente superan a los riesgos teóricos o demostrados. En general, se puede utilizar el método. En la categoría 3 tenemos que los riesgos riesgos teóricos o demostrados generalmente van a superar a las ventajas de utilizar el método. Por lo que este método, esta categoría en este grupo de pacientes, pues no deberíamos recomendarlo a menos que otros métodos más adecuados no estén disponibles o no sean aceptados por la paciente. Y en la categoría 4, el uso del método anticonceptivo en cuestión constituye un riesgo inaceptable para la salud, por lo cual no deberíamos usar este método en la paciente. Entonces, vean ustedes esta rueda tan dinámica y tan útil que nos brinda la OMS, ¿no? Donde podemos ver los diferentes métodos anticonceptivos y en la ranura que ustedes ven en el medio es donde precisamente nosotros vamos a hacer coincidir con el diagnóstico o alguna circunstancia especial que presente mi paciente. Por ejemplo, aquí les he traído algunos ejemplos. La sepsis, ¿no? Vean cómo encajamos la sepsis en la rueda y vemos que, por ejemplo, para los anticonceptivos hormonales combinados, píldoras, parche, anillos inyectables,
son categoría 1 para este grupo de pacientes. Por lo tanto, podríamos utilizarlos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos orales con progestágeno solo, también vemos que hay una categoría 1 en la sepsis. Lo mismo para anticonceptivos inyectables de progestágeno solos y para implantes. Sin embargo, veamos cómo tanto para el DIU liberador del levonorgestrel y el DIU de cobre, pues no deberíamos utilizar estos métodos en estas pacientes con sepsis porque constituyen una categoría 4, es decir, no es aceptable pues poner a estas pacientes, a este grupo de pacientes, este tipo de anticoncepción. Y asimismo podemos hacer con los diferentes diagnósticos que pueda presentar nuestra paciente, ¿no? Tipo cardiopatías, tromboembolismo, hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, etc. Entonces, siempre esta ruedita la tenemos al alcance en todos los consultorios de ginecología de planificación familiar. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, ustedes muchos ya la han escuchado mencionar, pero me gustaría ampliar un poquito con respecto al tema de las secuelas que puede tener, que como van a ver a lo largo de la descripción de cada una de las ETS, va más allá del aparato reproductivo, va más allá de la zona genital, muchas de ellas con grandes impacto en la salud sistémica de la persona, del individuo, varón o mujer, a nivel de la fertilidad también, e incluso muchas de estas enfermedades podrían tener complicaciones que lleven a la muerte al paciente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la gonorrea, causada por la Neisseria gonorrea, que es una bacteria, es un diplococo gram negativo, puede tener repercusiones además de la parte pues no genital, que en el caso de la mujer puede haber flujo vaginal maloliente, dolor pélvico, llevarla a una enfermedad inflamatoria pélvica con inflamación, infección de sus trompas, ¿no? Que es la salpingitis. En el caso del varón, llevarlos a uretritis, ¿no? Secreción purulenta por la uretra masculina, estenosis, es decir, cierre de esa uretra, inflamación, infección a nivel del epidídimo, que es la epididimitis. Puede afectar también a nivel de las articulaciones, la artritis postgonocócica, por ejemplo, infecciones oculares, entre otras. Esta clínica pues va a ser muy llamativa y una vez que el varón o la mujer se ha puesto en contacto con la infección, normalmente el periodo entre el primer contacto y la aparición de los síntomas van a ser de 2 a 5 días. En el caso de la clamidiasis, pues la clamidiasis también va a ser también es una bacteria gram negativa, puede tener una sintomatología muy parecida a la gonorrea, sin embargo, en el 50% de los casos la clamidia puede cursar totalmente asintomática y por lo tanto, pues no ser diagnosticada y causar daño, pero pues de manera lenta, ¿no? Por ejemplo, hay muchas pacientes que llegan a los servicios de fertilidad por obstrucción de trompas porque han tenido infección por clamidia, pero como no ha habido síntomas o los síntomas han sido muy sutiles, pues esta paciente pues no se le diagnosticó, no se trató pues, ¿no? a tiempo antes de tener la complicación, ¿no? Por ejemplo, el cierre u obstrucción de sus trompas uterinas, lo cual pues lleva a problemas de infertilidad. En el caso de la tricomoniasis, bueno, la tricomona vaginalis es un hongo, es un parásito, es un protozoo, y va a dar una clínica normalmente de un flujo amarillento, espumoso, abundante, que también puede dar lugar a dolor pélvico, ¿no? A sintomatología bastante marcada, ¿no? El flujo es muy típico, es muy característico, el flujo no solo por el color, sino también por el olor y demás. Entonces, en el caso de la sífilis, bueno, es causada por el treponema pálido, es una espiroqueta, que, bueno, es una especie de bacteria, ¿no? Están en discusión si las espiroquetas son o no bacterias. Pero, bueno, la sífilis tiene varias fases, por así decirlo. Veamos la sífilis primaria, donde se va a caracterizar por la presencia de una lesión usualmente única, de fondo limpio, ulcerada, que se denomina chancro, que es la que ustedes pueden ver en la imagen ahí, en la parte derecha superior de la pantalla. Es un chancro, por ejemplo, a nivel del pene.
Después de esta manifestación primaria y pasado algunos meses, incluso, recuerden, la sífilis puede, esta lesión que ustedes ven en el chancro, resolver sin medicación, ojo. Como sin medicación, esta lesión puede resolver, por lo que el paciente lo puede dejar pasar. Pero meses después de un periodo de latencia puede aparecer una sífilis secundaria. Vean ustedes en el segundo gráfico erupciones, ¿ok? Erupciones en la piel. Vean ustedes ahí un paciente que tiene erupción en el tórax, en los brazos. Y es muy característico que estas erupciones también incluyan palmas de las manos y plantas de los pies. Finalmente, si estos pacientes no son tratados, pues puede llegar a desarrollar una sífilis terciaria, que esto usualmente es a largo plazo. Estamos hablando después de 10, 20, incluso 30 años, donde puede haber secuelas a nivel neurológico, a nivel cardiovascular. ¿Ya? Hay secuelas muy, muy crudas con respecto a la sífilis. En el caso de, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los virus, el herpes, el virus del papiloma humano y el virus del VIH. En el caso del herpes, también va a tener diferentes fases, ¿ok? Inicia por un periodo de pródromos, donde va a haber una especie de picazón o de ardor o de picor o de dolor en la zona donde van a aparecer las lesiones. Posteriormente aparecen lesiones de tipo vesiculares, como pueden ver en la parte del glande de este paciente en la segunda foto. ¿Okay? Y posteriormente estas vesículas, que van a ser vesículas muy pequeñitas, van a confluir y llegan a ulcerarse. Vean en la primera foto cómo hay una especie de úlceras. ¿Okay? Después de esto pueden empezar a cicatrizar y formar costras. Es todo un ciclo que sigue el herpes. Entonces pasa por diferentes fases. Entonces, lamentablemente, con respecto al herpes, no hay un tratamiento pues curativo. El herpes va a curar con o sin tratamiento la lesión, ojo, la lesión, más no la presencia del virus. Entonces, pero sí existe tratamiento para acortar el tiempo de duración de las lesiones, para acortar la sintomatología y demás. Y para hacer que esta sintomatología pues aparezca con intervalos mucho más largos. Pero no existe medicación que elimine al virus del sistema del paciente. Entonces, se va a caracterizar porque usualmente va a haber brotes cada cierto tiempo cuando este paciente esté, pues, con el sistema inmunológico, pues, disminuido, ¿ya? O ante exposiciones, por ejemplo, a temperaturas muy extremas o ante circunstancias, pues, muy puntuales. En el caso del virus del papiloma humano, vamos a tener, pues, que lamentablemente tampoco es que existe un medicamento para curar el virus, pero la buena noticia es que a pesar de que el virus del VPH es muy frecuente y 8 de 10 personas con vida sexual activa han estado expuestos al mismo, pues pasa que la mayoría de pacientes a través de un sistema inmunológico competente logra aclarar el virus de tal manera que pues este virus en la mayoría de los casos no llega a generar pues mayor impacto. Es en el caso de las pacientes donde ya está habiendo pues una mayor repercusión es que tenemos que vigilarlos pues más estrechamente. ¿Ya? Y esto, abro paréntesis, específicamente hablando de las lesiones que puede provocar el virus del papiloma humano a nivel del cuello uterino. Recuerden que serotipos del VPH hay muchísimos, más de 200. De estos, solamente 40 afectan el tracto, bueno, no digo solamente ustedes, 40 es un montón, afectan el tracto reproductor y de estos no todos son de alto riesgo. Recordemos que el virus del papiloma humano, los serotipos de alto riesgo son los que pueden causar lesiones premalignas de cuello uterino que finalmente, si no son tratadas, podrían llegar a lesiones pues malignas. Estamos hablando de cáncer de cuello uterino. Cierro paréntesis y recordarles que el virus del papiloma humano no solamente va a causar este impacto a nivel, ¿no? A nivel del cuello uterino. Recordemos que hay otro tipo de serotipos del VPH, los de bajo riesgo, que son los que causan las verrugas vulgares. Y recordemos también que el VPH también está en asociación con otros tipos de cáncer, como el cáncer de pene, el cáncer de ano, el cáncer de vulva, el cáncer orofaríngeo, que si bien es cierto, son menos frecuentes que el cáncer de cervix, pero, ojo, están ahí, están presentes y están en relación a el virus del papiloma humano. Con respecto al VIH,
pues el virus de inmunodeficiencia adquirida, vamos a tener que el periodo que pasa entre la exposición del paciente a este virus hasta que desarrolle algún tipo, ¿no?, de sintomatología o algún signo inicial que podría ser inespecífico, puede pasar mucho tiempo, puede pasar meses. También recordemos que hay un periodo de ventana que también dura un promedio de pues 3 a 6 meses, donde las pruebas podrían salir, las pruebas para el VIH podrían salir negativas. Entonces, antes de cerrar el tema de las enfermedades de transmisión sexual, reforzar el hecho de que el único que va a disminuir nuestro riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual es el preservativo, los métodos de barrera. Muy bien. En cuanto al kit de emergencia ante una agresión sexual, me pareció sumamente importante traerlo a colación en este webinar, porque si tenemos, ¿no?, a una persona que ha estado, ¿no?, en una situación de agresión sexual, es importante que tomemos en cuenta acudir al establecimiento de salud. Acudir al establecimiento de salud para que reciba la atención que amerita, ¿no?, una agresión sexual, y también, sobre todo, para hacer prevención en muchos sentidos, prevención en cuanto al tema de enfermedades de transmisión sexual, hacer pruebas, aplicar vacunas, dar también el método anticonceptivo de urgencia, ¿no?, para evitar un embarazo no deseado, hacer una prueba de embarazo para ver si esta paciente estaba ya embarazada, ¿no?, hay circunstancias en las que una paciente puede encontrarse en embarazo y debemos definir en qué momento esta paciente se embarazó. Entonces, si al momento de la agresión sexual la paciente ya está embarazada, obviamente pues es de semanas previas. Entonces, veamos aquí el kit que tienen tanto los establecimientos de nivel 1.1 al 1.3, que traen la píldora del día siguiente, una prueba de hepatitis, la prueba rápida de VIH y de sífilis, vacunas contra la difteria y el tétanos para el adulto, con las jeringas descartables correspondientes, acitromicina, penicilina benzatínica, la prueba de embarazo y preservativos sin nonoxinol. En el caso de acudir a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, pues vamos a tener todo lo anterior y también se va a agregar medicación para exposición al virus del VIH, ¿va? Como por ejemplo el lopinavir, la emtricitabina, el tenofovir. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la relevancia de hablar acerca de la planificación familiar y de la salud sexual y reproductiva? Hemos visto ya a lo largo del desarrollo de esta charla que implica guardar la salud, ¿no? Cuidar la salud del varón, de la mujer, y por ende también se extiende esto a la familia y se extiende a la sociedad. Vamos a ver que una buena planificación familiar nos va a dar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las pacientes, porque están eligiendo cuándo tener bebés, cuántos bebés tener y en qué momento tenerlos. Hay una prevención también para los riesgos, tanto para la mamá como para el bebé, porque no es lo mismo llevar a una mamá en embarazo, ¿no?, un bebé y que tras un parto sin haberse recuperado y demás, pues vuelva a salir embarazada, que llevar pues un embarazo en condiciones, ¿no? De repente habiendo llevado el tiempo de recuperación necesaria, ¿no?, en beneficio, ¿no?, de su salud, pero también de la salud y de los cuidados de sus hijos, ¿no?, de los que ya tiene y del que está por venir. Prevención en cuanto a las infecciones de transmisión sexual. De hecho, ya lo han visto ustedes, toda la gama de enfermedades de transmisión sexual que se puede adquirir. Hay disminución en los abortos peligrosos, porque si esta chica tiene una adecuada planificación familiar, pues tendremos menos embarazos no deseados, menos chicas realizándose abortos, ¿no?, en sitios pues que ponen en peligro su salud, pero sobre todo también su vida. Disminución de embarazo en adolescentes, y esto pues va a dar un impacto explosivo en el futuro de estas chicas. Menor crecimiento en la población, ¿no?, menor círculo de la pobreza, porque recordemos que muchas veces con una planificación familiar deficiente, cuando en una familia se tienen más hijos de los que podrían, ¿no?,
podría dársele las condiciones, la educación, alimentación y demás, pues vamos a estar incrementando el círculo de la pobreza. Va a haber con una buena planificación familiar también el poder de decisión y una mejor educación. Recordemos que información es poder y si tanto nuestras adolescentes, nuestros adolescentes están informados acerca de los métodos de planificación familiar, se habla abiertamente, ¿no?, con ellos, pues va a haber más probabilidad de que estos jóvenes pues tomen como suyos, ¿no?, estos métodos y pues los usen de manera adecuada. Va a haber un mayor porcentaje de mujeres en la vida laboral, ¿no? Y esto de todas maneras va a aportar un beneficio en cuanto a la economía familiar, ¿no? Ingresos, ¿no?, tanto de la parte ¿no?, de la mujer como del hombre. Y vean ustedes que este tema es de gran impacto para la familia y para la sociedad. Bien, espero que haya sido de su agrado la charla y no quiero terminar sin decirles que debemos cuidarnos todos entre todos.